Hola mis queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de culto dominical. En este momento estamos en la Iglesia Bautista Cristo Vive, en el sitio que el Señor nos ha dado para congregarnos, pero que frente a la situación de la pandemia, pues estamos solitos y nos hacen falta, los extrañamos, pero sabemos que el Señor tiene un propósito para todas y cada una de las cosas que nos pasan y debemos empezar a mirar cuál será el propósito que el Señor tiene, no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia alrededor del mundo a través de este tiempo en el cual no nos podemos congregar, pero que hay unos medios para poder estar en contacto y este es uno de ellos y es a través de estos medios de comunicación que nos comunicamos. Y en este momento, mis queridos amigos y hermanos, alrededor del mundo hay cantidad de personas congregadas en el nombre del Señor Jesús, con un propósito: alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo y de edificarse a través de su santa y divina palabra para fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Y espero que ese sea el propósito que en este momento usted tiene en su mente y en su corazón. Y lo voy a invitar a que ahí, en su casa, vamos a tener un momento de oración y vamos a colocar delante de nuestro Señor este tiempo de meditación, de su palabra, de cantos, de alabanzas para nuestro Señor. Y los invito pues a que oremos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, hoy nuevamente, porque nos permites estar congregados en tu nombre, Señor. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, para que seas tú bendiciéndolos conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Estamos hoy acá, reunidos a través de este medio, con un propósito, el de alabar y glorificar el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús. Y asimismo, Señor, te pido que seas tú bendiciéndoles a cada uno en sus vidas, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, dispón, Señor, cada una de esas actitudes que a veces tenemos para rechazarte o para no prestarte atención, para que realmente podamos estar dispuestos. Que tu Espíritu Santo sea guiando, Señor, cada una de las cosas que debemos de hacer en esta mañana. Y bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Quédate pues con nosotros, hoy y siempre. Y es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, damos pues una cordial bienvenida a todos y cada uno de las personas que están ahí conectadas, en especial a los hermanos de nuestra Iglesia Bautista Cristo Vive. Hemos estado en contacto con muchos de ustedes y sabemos el anhelo que tienen cada uno de ustedes para poder regresar a este punto y congregarnos, vernos al rostro, saludarnos. Hemos estado haciendo gestiones a través del municipio de Copacabana para organizar lo que es el protocolo y la forma, el procedimiento, como nos vamos a seguir congregando. Tenemos que tener un poquito más de paciencia. Estamos ansiosos todos y anhelando. Me imagino que ustedes de la comodidad de su casa quisiera estar acá en la iglesia y ese es el sentir común. Asimismo saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Envigado, a las diferentes misiones, a nuestros hermanos, a las personas que ven estas emisiones de YouTube, no solamente en nuestra ciudad, sino en otras ciudades. Pero siéntase usted entonces bienvenido, dispóngase para este tiempo de cantos, de meditación de la santa y divina palabra del Señor, y espero que el Señor sea
edificando en usted a través del tiempo que vamos a tener hoy y fortaleciendo su fe en nuestro Señor Jesús. Asimismo, mis amigos y hermanos, los invito a que estemos orando, por las diferentes misiones, por las actividades que hacemos alrededor de la iglesia, de la labor misionera alrededor del mundo y de ese trabajo que es constante para muchas iglesias, para muchas personas, en predicar y en compartir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estemos teniendo en oración, mis hermanos, cada uno de estos motivos. Y los voy a invitar a que cantemos. Vamos a cantar, vamos a tener un canto que titula Oh amor de Dios. Y es que hay que entender que ese amor de Dios es inmenso. No podríamos contar todo lo que el Señor tiene para nosotros a través de su infinito amor. Entonces, vamos a cantar este canto para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, mis hermanos, es saber ese amor de Dios. Y confiamos en el Señor de que hayan bendiciones para cada uno de ustedes. Y el Señor nos ha protegido durante todo este tiempo de esta pandemia y esta enfermedad mundial. Y le damos gracias a Dios día a día por eso. Y vamos a cantar un canto que tiene por título Bellas Mansiones. Y sepamos que hay un sitio preparado por Dios para cada uno de sus hijos, para aquellos que han decidido seguirle, aceptarlo, y Dios tiene un sitio preparado para cada uno. Entonces vamos a cantar con gozo, con alegría, Bellas Mansiones. Mansión gloriosa,
dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo se estará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más bellas mansiones hay allá en la gloria. Tendré la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones hay allá en la gloria. Tendré la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Es grande la bendición que el Señor tiene para cada uno de sus hijos y preparará un lugar, porque el Señor prometió, voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y vamos a cantar un tercer canto que tiene por título, Es todo para mí, es todo para mí. Porque es que nosotros, hermanos, tenemos claro que tenemos es un Dios de amor que vino a salvarme a mí. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él vino, se hizo hombre, vivió, murió y resucitó. No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo y va a preparar un sitio, pero debemos de saber que es todo para cada uno de nosotros. Entonces vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús este hermoso canto, es todo para mí. En el firmamento veo a Dios, en el viento el ave majestad, aunque reine sobre tierra y mar, es esto para mí. Yo creí
Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios entonces por este tiempo de alabanzas para Él y lo invito a que allá en su casa prepárese, disponga su tiempo, disponga su corazón, vaya por su Biblia y téngala ahí presente porque vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Juan Carlos Ramírez. Bueno, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Otro día más para compartir la palabra de Dios y bueno, que el Señor sea bendiciéndonos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración y es maravilloso poder entender lo que el Señor quiere de nosotros, que oremos por todos los hombres, por nuestros gobernantes, por todas las personas que están en eminencia, los que dirigen nuestro país, el presidente, los gobernadores, alcaldes, la gente del Senado, Cámara de Representantes, por nuestras autoridades, en fin, por todo, la señora del tinto, la señora de la tienda, en fin. Que el Señor sea bendiciéndonos, hermanos, que también los bendiga a ustedes porque también es parte de la oración el interceder unos por otros. Y estamos orando para que el Señor sea bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares, que no les falte nada, porque el Señor nos da siempre la provisión, hermanos. El tema que vamos a tratar ahora es un tema un poco complicado, ¿cierto? Porque toca especialmente con la mujer, ¿cierto? Cosas que el Señor definió desde el comienzo, pero que nosotros nos hemos brincado muchas situaciones, muchas cosas, y que el Señor a través de este estudio va a poner en claro lo que Él definió desde el principio. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu palabra, Señor. Gracias por este texto, Señor, que a veces da la tendencia, Señor, de que pueda hacer sentir mal, especialmente a la mujer, Padre Celestial, pero ahí es donde uno ve que tú dignificas a la mujer, Señor, y das un orden en las cosas, y es lo que queremos, Señor, mostrar en este día. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, tu palabra, porque tú nos hablas de una manera clara, Padre Celestial, pero nosotros a veces cerramos nuestros oídos. Señor, bendícenos y ayúdanos a que este tiempo sea un tiempo maravilloso en comunión contigo. A ti sea la honra y la gloria y te damos las gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a pasar al título de nuestra lección de hoy, que es la mujer en la casa de Dios. Y está basada en 1 Timoteo capítulo 2 del 9 al 15. Entonces les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo 2 del 9 al 15 y vamos a leer estos pasajes. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Entonces, vamos a mirar, hermanos, el contexto histórico de este pasaje. La mujer en los tiempos de Jesús. Pero antes de irnos a ese contexto histórico, yo quiero también compartir con ustedes la situación que se vivía en Éfeso, ¿cierto? Donde fue escrita la carta.
Y Éfeso obviamente era una ciudad por donde se movía todo el comercio, era una ciudad que tenía muy buenos recursos económicos, era una de las ciudades más importantes de Roma, y obviamente habían templos paganos. Estaba el templo de Artemisa o de la diosa Diana, donde las mujeres eran las que tenían la supremacía en todas las cosas. Entonces, algo estaba pasando también en la iglesia de Éfeso, y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto. Y es que posiblemente habían desórdenes en la iglesia, además de que habían doctrinas que estaban equivocadas, erróneas. Entonces el apóstol Pablo le pide a Timoteo, ¿cierto?, que empiece a mostrar lo que Dios realmente, lo que Jesús había enseñado, ¿cierto?, que era contrario a lo que estaban predicando. Y posiblemente las mujeres también están tomando un rol equivocado en sus enseñanzas y lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces, por eso él escribe mucho de esto. Entonces, vamos a mirar ahora el contexto histórico de la mujer en los tiempos de Jesús. Y vamos a pasar, dice: en Oriente no participaba la mujer en la vida pública. Cuando la mujer judía de Jerusalén salía de casa, llevaba la cara cubierta, o sea, ella tenía que andar con la cara cubierta. La mujer que salía sin el tocado, que ocultaba su rostro, ofendía hasta tal punto las buenas costumbres. Su marido tenía el derecho, incluso el deber, de despedirla. Entonces, obviamente, era complicado para la mujer en ese tiempo todo esto. Las mujeres debían pasar en público inadvertidas, o sea que la mujer realmente no era tenida en cuenta, ella tenía que pasar inadvertida. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. En la casa paterna, las hijas debían pasar después de los muchachos. Su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos domésticos. O sea, ellas siempre de último. Ellas no eran tenidas en cuenta, solamente para el trabajo doméstico. Los deberes de la esposa consistían en atender las necesidades de la casa. Debía moler, coser, lavar, cocinar, amamantar a los hijos, hacer la cama de su marido y, en compensación de su sustento, elaborar la lana, hilar y tejer. Otros añadían el deber de prepararle la copa a su marido, lavarle la cara, las manos y los pies. La mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño, y esta obediencia era un deber religioso tan fuerte que el marido podía obligar a su mujer a hacer votos. Los hijos estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del debido a la madre. En caso de peligro de muerte, había que salvar primero al marido. Entonces uno aquí ve lo difícil que era el momento, lo difícil de esa situación, cómo eran las mujeres realmente como tan menospreciadas. No había un aprecio por la mujer en los tiempos de Jesús. Y también el apóstol Pablo en Éfeso, obviamente las mujeres estaban tomando pues como ya más fuerza, y también estaban generando desórdenes dentro de la iglesia. Entonces, dice también esta otra parte del contexto histórico. Solo partiendo de este trasfondo de la época podemos apreciar plenamente la postura de Jesús ante la mujer. En Lucas 8, del 1 al 3, y en Marcos 15, versículo 41. Hablan de mujeres que siguen a Jesús. Es un acontecimiento sin parangón en la historia de la época. Jesús no se contenta con colocar a la mujer en un rango más elevado que aquel en que había sido colocada por la costumbre. La coloca ante Dios en igualdad con el hombre. En Mateo 21, versos 31 al 32, que vamos a ver a continuación. O sea que el Señor Jesús dignifica a la mujer. El maestro
hablando con la mujer. Y eso es bonito porque muchas mujeres seguían a Jesús y ayudaban también con su parte económica para sostener el ministerio. Entonces es bonito como el Señor también le da ese estatus a la mujer, y dice el versículo 31 y 32 de Mateo 21, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, que el Señor nos dio al hombre y a la mujer, y especialmente nosotros, los publicanos, ¿cierto? Publicanos no, nosotros somos gentiles, nos dio la oportunidad de acercarnos a Él, porque la salvación era para el pueblo de Israel, pero ellos le rechazaron, y el Señor entonces, tanto a las mujeres como a los hombres, nos pone en igualdad de condiciones para poder recibir esa bendición de la salvación. Entonces vamos a mirar los versículos 9 y 10, y dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces aquí vamos a hablar un poco del vestir, recomendaciones en el vestir. En 1 Pedro 3, del 3 al 5 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estando sujetas a sus maridos. Entonces, el apóstol Pablo está aquí hablando algo, ¿cierto?, acerca de la vestimenta, y posiblemente en la iglesia de Éfeso estaba sucediendo eso. Entonces las mujeres de alguna forma se estaban encargando de distraer la atención, ¿cierto?, para que las miradas de los hombres estuvieran puestas en ellas, lo cual es un error, porque nosotros no podemos distraernos. Nadie puede ser distractor en el tiempo del servicio, en el tiempo del culto, porque realmente nuestro centro es Jesucristo y nada puede distraer. Inclusive a uno le hacen recomendaciones cuando uno se va a parar al frente a dar una enseñanza, ¿cierto? Que la corbata esté bien organizadita, bien derecha, para que no se convierta en una distracción. Entonces, nuevamente, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, dice, la forma de vestir no solo envía un mensaje a los que nos rodean, también habla de lo que verdaderamente hay en nuestro interior. La modestia es la virtud que nos impide hablar, pensar o actuar orgullosamente. Es la ausencia de la ostentación y el lujo. La vestimenta más importante es un asunto del corazón, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, es algo más de nuestro interior hacia el Señor, porque nosotros vamos a adorar y a glorificar el nombre del Señor, y no podemos ser los distractores o las distractoras en el tiempo del servicio. Que el domingo, vos te acordás, mira la hermana cómo fue. Entonces, los hermanos muchas veces se acuerdan de cómo iba peinada la hermana o lo que se puso. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado. Bueno, también quiero resaltar unas palabras en el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Las palabras son atavíe, decorosa, pudor y modestia. Entonces vamos a mirar el significado de cada una de estas palabras. Atavío, ¿cierto? Conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común. O sea que está diciendo el apóstol,
Asimismo que las mujeres se atavíen, es decir, que se adornen, que las mujeres se vean bonitas. Eso hace parte de la esencia de la mujer. Y también la iglesia, dice el Señor, que se atavía como la esposa del Cordero. O sea, también la iglesia debe de adornarse para el Señor, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, que las mujeres se atavíen, ¿cierto? Que se arreglen, que se vean bonitas, obviamente para el esposo, ¿cierto? Porque esa es la esencia. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, entonces la mujer se ve hermosa, se arregla, se prepara, y es parte de lo que cuando en el noviazgo, una de las cosas que uno mira como hombre, nosotros somos muy visuales, entonces miramos la mujer y la vemos hermosa, ¿no? Esa mujer cómo se organiza, cómo huele de rico, y es uno ver ese atavío de la mujer, ¿cierto? Esos adornos que no son lo cotidiano, se salen pues como de lo normal, pero que la hacen ver hermosa. Entonces la mujer que se atavíe de ropa decorosa, miremos la palabra decoro, comportamiento adecuado y respetuoso, correspondiente a cada categoría y situación. Comportamiento adecuado y respetuoso, o sea, se atavíen con ropa decorosa, ¿cierto? Con ese respeto, ¿cierto? Por el otro. Y también la palabra pudor, dice, vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. O sea que el pudor es esa parte de la esencia de la mujer, de no ser mostronas, ¿cierto? Porque es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Posiblemente estaban mostrando más de la cuenta y la atención estaba centrada, era en ellas, y distraían realmente de lo importante que era la atención al mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra modestia viene de modesto, modesta, persona que no hace ostentación de sus cualidades o de sus éxitos. La modestia es importante porque, sí, dice el apóstol Pablo, que se atavíen, o sea, que se organicen, que se arreglen con decoro, con ropa decorosa, con pudor, sin ser exhibicionistas y con modestia, ¿cierto? Que es la parte también de la sencillez. Dice 1 Timoteo 3:15, que fueron las palabras que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces es esto, es para que nosotros aprendamos cómo conducirnos en la iglesia, en la casa del Señor. Por eso titulé el mensaje, La mujer en la casa de Dios, ¿cierto? ¿Cómo debe mostrarse la mujer en la casa del Señor? ¿Cierto? Con esa modestia, que se arreglen, que se vean bonitas, pero con decoro, con pudor. Entonces, estas palabras son muy especiales en ese contexto. El versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y obviamente antecitos venía hablando no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos 9:36. Entonces es lo que dice el versículo, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y esta mujer dice que hacía buenas obras, ¿cierto? En limosnas que hacía, o sea, ayudaba a otros en sus necesidades. Y aquí vemos una enfermera, ¿cierto? Que ayuda, que atiende a la anciana, que está pasando por un momento difícil. Hoy en día también, con la pandemia que estamos viviendo, los médicos, enfermeras, enfermeros, son los que están poniendo esa cuota de ayuda para ayudarnos. Y qué bueno que nosotros en algún momento también lo podamos hacer. También vemos una mujer que están ayudando a niños que están pasando también por necesidades, y ahí la provisión, las iglesias recogen ayudas para poder llevar también a otros,
Y ahí vemos la labor tan importante que puede hacer la mujer dentro de la comunidad, dentro de la congregación. El versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y es muy importante resaltar, la mujer aprenda, porque recuerden en lo que vimos, en cómo era en los tiempos de Jesús la situación de la mujer. La mujer no podía aprender solamente los oficios nomás, ella no tenía derecho a aprender nada más. Pero aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, la mujer aprenda, ¿cierto? Y dice, Jesús rompe los esquemas de la época en la iglesia de Cristo. Le da la oportunidad a la mujer de aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que la mujer puede aprender, puede escuchar la palabra, puede leerla. Ya hoy en día la palabra está por todos lados, la tenemos en nuestro celular, en las tablets, en el computador. O sea, no tenemos excusas. Hermanas, hay que aprender de la palabra, escudriñar las escrituras, y eso hace que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La mujer aprenda, ¿cierto? Entonces, qué bueno que las reuniones se puedan hacer reuniones de damas, ¿cierto? Y poder aprender en comunión entre todas, aprender lo que el Señor, cuál es la voluntad de Dios para las vidas de cada una de ustedes. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Entonces vemos aquí, hermanas y hermanos, que la palabra de Dios permanece para siempre. Aprender, ¿cierto? Y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasaba en el caso de Marta y María, ¿cierto? La una por allá en los oficios, angustiada porque la otra no le ayudaba. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Es que ella ha escogido la mejor parte, ¿cierto? Porque estaba al lado del maestro, escuchando sus enseñanzas. Y eso es lo que debemos de poner siempre en práctica. La segunda parte del versículo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En silencio con toda sujeción. Entonces me llama mucho la atención esta palabra, en silencio con toda sujeción. Y claro, lo que pasa es que en estos días estaba recordando cuando yo estudiaba en el colegio, yo estudiaba en un colegio mixto. Y generalmente los hombres hablamos más bien poco, pero las mujeres no dejaban dar clase muchas veces, hablan y el profesor esperando. Y también recuerdo que en la iglesia de Envigado, cuando yo dirigía el coro, entonces íbamos a empezar el ensayo y los muchachos todos calladitos, pero las muchachas hablando, conversando. Entonces yo me quedaba quieto esperando a que ellas me miraban, y cuando me miraban y se sorprendían, es que hacían así. Es decir, que es parte de la esencia de la mujer. Las mujeres utilizan una medida de 20.000 palabras al día, en comparación con las meras 7.000 que los hombres pronuncian. Entonces ahí vemos que la mujer tiene esa característica, son más conversadoras, son muy joviales, inclusive cuando los niños están creciendo, generalmente la mujer es la primera que empieza a hablar. El hombre se demora más tiempo para hablar, pero la mujer empieza a hablar primero. Entonces, obviamente, de alguna forma eso genera muchas veces los desórdenes en la iglesia. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Esta imagen dice, profe, yo no era la que estaba hablando. Entonces, pero es parte de la esencia de la mujer. Ellas conversan, se distraen, y eso es muy bonito, ver esa parte de familiaridad, porque eso también es en el hogar. Ellas son muy conversadoras, ellas lo preguntan todo, lo quieren saber todo, y nosotros tenemos que estar también dispuestos y en sintonía con ellas para
darle la explicación, no enojarnos, porque a veces preguntan y a veces preguntan tanto que uno dice, pero vos ¿por qué preguntas tanto? Y no, realmente es parte de la esencia de ellas de ser mujer. Dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Es decir, cuando estamos en la casa del Señor, tenemos que, ¿cierto?, escuchar la palabra de Dios, tratar de no distraernos. Y esa es la esencia, y eso es por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿cierto? Con ese cuidado y con ese respeto, porque el tema de la sujeción no es fácil, porque la mujer está sujeta al hombre, pero igual dentro de la iglesia hay una figura, ¿cierto?, pastoral, y tenemos que tener cuidado tanto hombres como mujeres hacia esa sujeción que debemos de tener. Igual nosotros estamos sujetos a Cristo, y Cristo está sujeto al Padre. Entonces, todo eso es una escala de sujeción, y es lo que nosotros tenemos que hacer. El alejarse de los roles bíblicos se ha convertido en un gran problema en el mundo y en las iglesias cristianas. El hombre ha sobrepasado los límites con el maltrato a la mujer. La mujer cada vez cobra más fuerza para liberarse de la esclavitud a la que ha sido sometida por el hombre. Y esta imagen nos muestra obviamente las manifestaciones, ¿cierto? Y dice esa pancarta, el patriarcado ya no nos asusta, las mujeres nos juntamos y al agresor denunciamos, gritaremos más fuerte que nunca. Y es eso, por el abuso también del hombre. El hombre no puede abusar de la mujer, no puede maltratarla, pero por causa del pecado. Entonces, el Señor dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que por causa del pecado, entonces a la mujer el Señor le dio le determinó cosas, y entre esas cosas dice que tendría dolor en sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces es como decir que ella no la rebajó de estatus, pero sí la sujetó a la voluntad también del marido. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces, cuando el Señor le dio la orden a Adán de que todos los árboles del campo, pues todo estaba para que él disfrutara de eso, pero que de este árbol no comerás, no había todavía creado a Eva, o sea, el hombre todavía estaba solo. Pero después de que le dijo estas palabras, el Señor se dio cuenta de que él estaba solo y dijo, le haré ayuda idónea. Pero la orden se la dio Dios al hombre. Y obviamente, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces es ahí cuando, mire, por causa del hombre haber escuchado la voz de la mujer, maldijo la tierra. Y con dolor, ¿cierto?, vas a trabajarla. Hay que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que lucharla siempre para poder ganar el sustento. Y obviamente fue por haber escuchado la voz de la mujer, porque la orden se la había dado Dios al hombre. Y Eva hubiera podido ser más sagaz en esto. Si Satanás la tentó, le hubiera dicho, no, hable con Adán. La orden se la dieron fue a él. Y Adán posiblemente la cosa hubiera sido diferente. Pero ella comió, desobedeció. Y fuera de eso el hombre también comió y pecó. Los dos pecaron. Entonces por eso el Señor les dio esto que Él dijo a causa del pecado, por lo que pecaron, ¿cierto?
Entonces miremos cómo el sacerdocio que fue delegado también por Dios, se lo dio Dios a los hombres, al pueblo de Israel. Entonces dice, desde el principio, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, llegan a la tierra prometida y se reparte la tierra en las diferentes tribus. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Dios delegó esta función a Aarón, hermano de Moisés, quien fue el primer sumo sacerdote. O sea que desde el principio, cuando se reparten todas las tierras, el único que no tuvo tierras fue la tribu de Leví, y porque ellos eran los que se iban a encargar del servicio en el templo, y todo estaba en manos de los varones, de los hombres. El sacerdocio siempre en el pueblo de Israel estuvo en manos de los varones, y obviamente como eran familia, entonces una generación, luego llegaba la otra, y así entre ellos se iban ayudando para el servicio en el templo. En la época cuando ellos cruzan el pueblo no era un templo todavía, eran en carpas, y como ellos tenían que estarse moviendo de un lado para el otro, entonces ellos eran los responsables de desarmar el tabernáculo y transportarlo, y ya cuando se ubicaban en un lugar, entonces volvían, lo armaban, y así lo hacían siempre. Ellos eran los encargados de todos los sacrificios. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y estaba en manos de los varones. Entonces aquí vemos el orden que el Señor da en todas las cosas, ¿cierto? La orden que le dio a Adán, pero desobedeció por escuchar la voz de su mujer. Entonces Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, el Señor delegó en el varón la parte sacerdotal. Nosotros como hombres somos los sacerdotes de nuestro hogar. Es claro entonces que Dios es un Dios de orden, tanto para la familia como en la iglesia. Por tanto, Él fue quien dictó las reglas a seguir. El hombre es el responsable de inculcar en el hogar la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. El hombre es el sacerdote del hogar. En la actualidad, el hombre ha delegado esa función en la mujer, desobedeciendo el mandato de Dios. Por eso, vemos familias desintegradas, hijos rebeldes. Satanás ataca a la familia, que es la base de la sociedad. Hemos cambiado el rol que Dios nos delegó. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque las mujeres son muy inteligentes, las mujeres son capaces, y si el hombre la abandona, la mujer sigue para adelante. Pero realmente eso no fue el diseño de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros, los varones, porque la mujer, ella sola se defiende, ella es capaz de hacerlo, es inteligente, ella es emprendedora. Entonces por eso nosotros como hombres tenemos que hacer equipo con la mujer. Obviamente nosotros somos la cabeza del hogar, porque fue lo que Dios decidió, lo que Dios definió. Pero no podemos maltratar a la mujer ni menospreciarla, sino también escucharla, porque ella muchas veces nos dice cosas que debemos de escuchar, porque es para tener un mejor entendimiento, para poder consagrarnos también más al hogar y tener ese cuidado y esa responsabilidad como padres, como varones. Y la mujer está ahí como esa ayuda idónea que el Señor puso para nosotros. El versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mire qué importante, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Apocalipsis 2:20, 21 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces aquí estaba hablando a una de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y obviamente esto hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque realmente el Señor delegó ese sacerdocio en el varón. El varón es el responsable delante de Dios. Y mire esta mujer lo que estaba haciendo, y era una de las iglesias del Apocalipsis. Y obviamente se decía que era profetisa, y hoy vemos mujeres dirigiendo iglesias, pero realmente la orden del Señor fue para el varón. Es el varón el responsable de la enseñanza. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, son las cosas de Dios, es el orden que Él ha puesto y nosotros no podemos sobrepasarlo. Dice esta imagen, ¿cierto? El orden, ¿cierto? Están los hijos obedeciendo a sus padres. Luego aparece la esposa sujeta a su esposo. Luego aparece el esposo, protector de la familia, proveedor de la familia. Y luego aparece Dios, que está en el primer lugar. Primero Dios, esposo, esposa, hijos. Ese es el orden que el Señor ha dado. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y escuchar. Dice Tito, capítulo 2, versos 3 y 7. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces, qué importante esto. O sea, la mujer no puede estar sobre el varón, ni puede en la casa del Señor enseñar al varón. Eso le corresponde al hombre. Pero sí las mujeres, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es muy importante esto, mis hermanas, que el Señor ha delegado en ustedes también una labor importante en el hogar, y es la enseñanza en los hijos. La iglesia también nos beneficiamos, ¿cierto? Cuando enseñan a los niños, a los adolescentes o a los jovencitos, ¿cierto? Eso es importante, porque la mujer tiene muchas capacidades, aprenden muy rápido, son muy habilidosas, y el Señor ha dado dones para todos en la iglesia. No es solamente dones para los varones, también para las mujeres, y tenemos que ponerlos siempre al servicio de Dios en el orden que Él ha establecido. Aquí dice el versículo 13 y 14, rol del liderazgo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En Génesis 2, 16, 18 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es lo que yo les decía ahora, hermanos. La orden se la dio Dios a Adán, y todavía no estaba Eva, que no podía comer de ese árbol. Y ahí fue el error, ¿cierto? Él obedeció, escuchó la voz de la mujer y pecó. Un verdadero varón reconoce que ha sido escogido para ser líder. Nosotros fuimos escogidos para ser líderes, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos, sin maltratar a nuestra mujer, porque ellas son un vaso frágil. Dice el versículo 15: pero se salvará engendrando hijos,
si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí es importante entender, hermanos, que no es que la mujer se vaya a salvar por engendrar hijos, porque hay muchas mujeres que posiblemente no pueden engendrar, o porque simplemente no se casan y se quedan solteras. Entonces uno diría, entonces la mujer que no engendra o que no tiene hijos, entonces no se salva. No, porque es que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios la salvación. Dice esta imagen, te llevo todo el día en mis oraciones y le pido a Dios que te proteja y todo salga bien en tu vida. Y eso es lo importante en este pasaje. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, que la labor especial de la mujer dentro del hogar es muy importante, porque es la crianza de los hijos, es el aconsejarlos. La mujer, por su carisma, ella se comunica muy fácil, y obviamente llega a los hijos. Generalmente nosotros, todos los hijos, especialmente los varones, para nosotros mamá es mamá, y ella está más cercana a nosotros siempre. Lo mismo con el caso de las mujeres, porque ellas aconsejan también a las mujeres jóvenes, ¿cierto?, a cuidarse, a proteger a sus maridos, en fin, todas estas cosas que el Señor nos ha mostrado en este estudio de la palabra. Entonces, poder entender que la labor de la mujer es tan importante en el hogar, ¿cierto?, porque ellas son las que van orientando a los hijos en los caminos del Señor. Aunque nosotros como varones tenemos la responsabilidad de ser los sacerdotes del hogar, somos los que debemos de impulsar en nuestra familia el orar, el leer la palabra, el hacer el devocional, el poder llevar a nuestros hijos también a la iglesia y enseñarles todo lo que el Señor nos permite cada día vivir. Lo que pasa es que muchos hombres han delegado esa función en la mujer. Entonces uno ve muchas veces que la abuela, vámonos para la misa, ¿cierto? Ella es la que jala a la familia para la misa, no el hombre. El hombre no. Y es una labor que el Señor nos delegó a nosotros. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fueron palabras del apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo era un hombre joven, pero era un hombre muy centrado en la palabra de Dios. El papá de Timoteo era griego, pero generalmente las que estaban con él eran su madre y su abuela, y ellas le enseñaban, ¿cierto?, todas las cosas concernientes también a la palabra, y él obviamente creció conociendo la palabra, y por eso es la labor tan importante de la mujer dentro del hogar, porque allí es donde se fortalecen esos vínculos con el Señor, ¿cierto?, estimulando a los hijos para que se acerquen siempre a Dios. Y para reflexionar, hermanos, vamos a mirar lo siguiente. Dios desde el principio estableció los roles, tanto para el hombre como para la mujer. El hombre es el líder espiritual en el hogar y en la iglesia. La mujer es el complemento y ayuda idónea para el hombre, es decir, hombre y mujer trabajamos en equipo, trabajamos para un bien común, porque eso fue lo que Dios definió desde el principio. Jesús dignifica a la mujer poniéndola al nivel de los hombres con los mismos derechos y deberes, pero con distintos roles. Y es lo que nosotros tenemos que entender. El hombre es cabeza del hogar, ¿cierto? La mujer está ahí para ayudar, para orientar, para guiar a los hijos. Como iglesia,
hombres y mujeres, somos la esposa del Cordero. Como iglesia, hombres y mujeres, somos la esposa del Cordero. Es decir, entonces el Señor nos pone en el lugar de la esposa como iglesia. La iglesia está preparada para la boda. Dios la preparó. Dice Apocalipsis 19:7 y el versículo 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y esta última imagen dice, la esposa seremos nosotros, la iglesia. Dice, la iglesia la forman solo vírgenes sensatas, que se han preparado en santidad, sin la cual nadie verá a Jesús. Hebreos 12:14 y Efesios 4:30. Es importante, hermanos, que entendamos eso. La santidad es algo que el Señor está esperando de su iglesia, una iglesia santa, sin mancha, porque nosotros vamos a ser la esposa del Cordero y tenemos que andar en el camino de la santidad, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que alejarnos de todas las cosas que nos separan de Dios, porque Él quiere su iglesia en santidad. Efesios 5:22 y 25 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como iglesia está sujeta, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué hermoso, hermanos, saber que el Señor tiene ese amor tan grande para nosotros, y que ese amor tan grande que Él ha tenido para nosotros también debemos de transmitirlo a nuestras esposas, a nuestras mujeres, cuidar de ellas, porque ellas son vaso frágil. Y como dice la parte de donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el sacrificio de Cristo por nosotros fue tremendo. O sea, Él entregó su vida por nosotros. Es decir, fue un amor sacrificial. Entonces nosotros también con nuestras esposas tenemos que tener ese amor sacrificial, ayudándolas, cuidándolas, protegiéndolas, no maltratándolas, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día con este tema de la pandemia. Entonces se ha notado que se ha aumentado los problemas por abuso de los hombres sobre las mujeres, y eso está en contra de la palabra de Dios, y es lo que Dios no quiere. Por eso tenemos que entender, hermanos, la importancia de acercarnos a Dios, de buscarle a Él. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y esas eran palabras del apóstol Pablo. Él era apasionado en la predicación de la palabra, y por eso nos daba estas enseñanzas, ¿cierto? Porque os celo con celo de Dios, porque Él quiere que la iglesia entienda la importancia de apartarnos del mal, buscando las cosas que a Dios le agradan, porque Él nos va a presentar, vamos a presentarnos delante de Dios como una virgen pura a Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanos, y tener el cuidado con nuestras esposas, siendo los sacerdotes del hogar, impulsando a nuestra familia para ir a la iglesia. Ese rol nos lo encargó Dios a nosotros, y nosotros no lo hacemos. Obviamente la mujer no se va a quedar quieta, ella también lo va a hacer, ella va a impulsar y va a jalar si el hombre no lo hace.
Entonces, por eso como hombres no debemos delegar esa función a la mujer, sino nosotros debemos de jalar, ¿cierto?, para las cosas de Dios. Nosotros somos los padres espirituales del hogar que lo definió Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Bueno, hermanos, que el Señor sea bendiciéndonos y espero que este estudio sea de bendición para ustedes, que entendamos la importancia de entender este rol que el Señor le ha dado al hombre y a la mujer también. Vamos a tener una palabra de oración. Y amigo que me escucha, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, y con esto que hemos hablado el día de hoy, el Señor le ha tocado, entonces le invito a que busque al Señor, le diga: Señor, perdona mis pecados, ayúdame a acercarme a ti, Señor, dame sabiduría para poder orientar a mi familia, orientar mi vida, orientar los destinos de este hogar que tú me has regalado, Padre Santo. Y el Señor te va a ayudar. Acércate al Señor, busca de Él, y Él llenará tu vida de paz y de tranquilidad, porque eso es lo que el Señor ha venido a traernos: paz. No la paz que el mundo da, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos haces entender el rol que tú nos has dado a nosotros como hombres, y también el lugar que debe tomar la mujer como nuestra ayuda idónea por la cual tú la creaste, Padre Celestial. Somos un complemento el uno con el otro, y debemos, Señor, de orientar nuestra familia hacia ti, Padre Celestial, que es la tarea que tú nos pusiste, Padre amado: llevar nuestros hijos a Cristo, Padre Celestial. Bendice nuestros hogares, Padre amado, bendice nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto siempre delante de ti, porque tú esperas una iglesia santa, sin mancha, Señor, y estamos en ese proceso, Señor, sacando aquellas cosas que no te agradan de nosotros, Padre Celestial, que hacemos mal, que no te obedecemos, Padre Celestial, para que nosotros podamos andar en el camino de la santidad, dándote la honra y la gloria, y agradando, Señor, agradándote a ti, Padre Celestial, que es lo primero que debemos de hacer. Bendícenos, Señor, en este resto de día, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, aquí queda una pregunta y ya ustedes podrán deducirla. ¿Puede una mujer ser pastora? Con todo esto que vimos, ustedes ya saben la respuesta, hermanos. Entonces, hermanos, me alegra haber podido compartir con ustedes este tiempo de meditación. Y bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y los proteja. Y recuerden, el miércoles tenemos tiempo de oración. Entonces, hermanos, vamos a finalizar este tiempo entonando el canto Cuando Cristo vino a mi corazón. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cuando el Señor llegó.
Amén, hermanos, que así sea. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos y amigos.